hablado de dar un pequeño espacio, pero yo creo que Antonio nos lo hemos comido, un pequeño espacio en el que te pedíamos o queríamos que tú nos dieses como 3, 4 ideas que quieres compartir hoy con nosotros para poder entrar y no entrar a Ujú. saco, ¿vale? Sino entrar un poco a dialogar. Ese espacio inicial era de como de unos 20 minutos, pero vamos a recortarlo a 5 si te parece, para no entrar a saco con preguntas, sino para que tú nos sitúes un poco, te escuchemos, que yo creo que todos tenemos ganas de escucharte. 5 minutos de que nos pongas en contexto y luego yo, si queréis, voy haciendo el bloque de irte planteando las preguntas que me ha llegado, que nos ha llegado de la gente y tú vas contestando a esos bloques de preguntas, si te De parece. acuerdo, me parece muy Bien, bien. pues Sí, venga. pues haré una exposición breve Ok, sobre un poco lo que es el contenido, sobre todo del libro del libro de Sin Energía. A ver, la situación que ahora mismo estamos viviendo, pues se enmarca dentro de lo que ya hablábamos en el libro anterior, la última tertulia que tuvimos, que tiene que ver, bueno, pues con esta situación de agotamiento de los recursos energéticos no renovables. Este problema, pues, se ha agudizado en los últimos años y además se ha acelerado, lógicamente, pues con la guerra de Ucrania y con algunos problemas derivados, evidentemente, de la pandemia, ¿no? Entonces, estamos viviendo una situación en la cual pues ya hemos tocado el máximo de producción de petróleo, si contamos como petróleo todo lo que se llaman líquidos, del petróleo que incluye lo convencional y no lo convencional, en el año 2018. Si miramos solamente el petróleo convencional, que es el de toda la vida, este tocó máximo en el año 2005, o sea, hace 18 años. Y de hecho, pues el año 2005 se produjeron 70 millones de barriles diarios y ahora se producen solamente 60. O sea, la caída está empezando a acelerar y esto está creando muchos problemas. Entonces, el problema más serio que genera es la falta de diésel, que esto es uno de los capítulos del libro este de Sin Energía. La falta de diésel, o sea, el hecho de que disminuya la producción de diésel más rápido que el resto de los combustibles derivados del petróleo, está causando problemas a nivel de las redes de transporte mundial, afecta directamente a los camiones, afecta directamente a las operaciones de minería, con lo cual agrava el problema de los suministros de materiales de todo tipo, afecta evidentemente a la agricultura, afecta indirectamente al transporte marítimo, porque el combustible que se saca para los barcos se saca de la misma franja de destilación que se saca el diésel y también afecta por razones similares al combustible de aviación, al queroseno, que ahora mismo está por las nubes, ¿no? Entonces, a este problema que tenemos con el petróleo, que es un problema conocido debido a la falta de inversión de las compañías petroleras desde hace ya años, desde el año 2014, asociado simplemente al hecho de que ya no quedan yacimientos de buena rentabilidad, pues se está añadiendo que parece que también estamos llegando a los máximos de producción del carbón. El carbón, la producción está oscilando un poco, pero ya se ve que le cuesta subir. De hecho, la propia Agencia Internacional de Energía empieza a anticipar que también va a empezar a bajar. Y el uranio se está desplomando. El uranio tocó máximo en el año 2016 y desde entonces ha caído ya un 24%, es lo que más rápido cae. Esto es lógico debido a las características químicas y geológicas del uranio. Y lo único que aún no ha tocado máximo es el gas natural, aunque en el caso de Europa nos da igual porque nuestro suministrador principal es Rusia, no es tan fácil de transportar, el gas natural ya lo sabéis. Y en el caso del gas, pues se espera que el máximo se alcance antes del 2030 y podría ser incluso que fuera de aquí al 2025, ¿no? Entonces, esto nos está llevando a una crisis en cascada en la que, bueno, pues todo se encarece, en la que cuesta mover las cosas, en las que cuesta producir alimentos. Además, la crisis del gas hace que falten fertilizantes nitrogenados. Ahora mismo en Europa, la mitad de las plantas de producción de fertilizantes nitrogenados están paradas. Está produciéndose una crisis mundial de alimentos que van por cosas anecdóticas que hacen reír a la gente, pero que no son tan divertidas. Por ejemplo, hay una crisis mundial de producción de cebollas. La cebolla pues consume en muchos sitios. Hay un problema con la producción de aceite de palma, que en algunos países pues, es el aceite principal que se utiliza para la alimentación humana, aparte de los otros usos que tiene. Faltan huevos, ¿no? En el Reino Unido y en Estados Unidos pues, el huevo se está convirtiendo en un producto de lujo. El otro día en Taiwán pues, tuvieron que importar 5 millones de huevos de Australia porque ya no son capaces de producirlo. Todo esto además se está agravando con los problemas que está planteando, pues que el cambio climático parece que estos últimos años está acelerando y el último año ha sido terrible, ya recordáis el verano que pasamos. Ahora mismo en Argentina se está perdiendo el 25% de la cosecha de soja y a mí lo que me parece más alarmante de todo es que en este momento pues tenemos una situación de inestabilidad muy bestia a una escala que yo no había visto en mi vida en la mayoría de los países del mundo, ¿no? De hecho, bueno, yo el año pasado repetí muchas veces hasta la saciedad noticias que yo encontraba en agencias de noticias internacionales, en Reuters, en Bloomberg, en que sean problemas de falta de combustible y falta de alimentos en muchos países, con revueltas, con situaciones muy complicadas.
pero nadie hablaba de esto, ¿no? Esto es una cosa que no se comenta en los telediarios, los problemas que están pasando en otros países pues no se comentan. Y yo por eso empecé a decir aquello de todo normal y bien, porque bueno, digo, esto debe ser que no importa a nadie, debe ser que es normal, ¿no? Que pasen estas cosas, ¿no? La BBC en noviembre del año pasado hizo un reportaje sobre los problemas que se han ido dando en todos los países del mundo durante el último año y medio, más o menos, incluso antes de la guerra en Ucrania, y pues reportaba de 96 países en todo el mundo, que no está mal, teniendo en cuenta que en el mundo hay 195 países en los que ha habido protestas, revueltas y altercados debido a la falta de combustibles y de alimentos, ¿no? Y ahora pues estamos llegando a situaciones muy críticas. Ya nadie se acuerda de Sri Lanka, es un país que colapsó el año pasado. Hay países que están en una situación crítica que han pedido ayuda urgente que no se les ha hecho ni puñetero caso, por ejemplo el Chad o Somalia. Y bueno, dentro de los países que ahora más grandes que están empezando a tener problemas serios, tenemos el caso de Sudáfrica. Ya sabéis que el presidente de Sudáfrica tuvo que irse corriendo a la cumbre de Davos porque tiene una situación muy inestable en su país. La red eléctrica sudafricana está a punto de colapsar. El ejército protege las centrales nucleares porque la población está tan harta de tener cortes de luz de 8 a 10 horas cada día que intentan asaltarlas. Y otro país que también está en una situación muy crítica ahora mismo es Pakistán, un país muy poblado con 220 millones de personas en los que prácticamente pues, no hay luz más que la mitad de las horas del día. También tiene problemas de acceso a alimentos, también tiene problemas de acceso al gas y al carbón. Un país que tiene una infiltración importante de los talibanes en este momento, una creciente inestabilidad social y además es un país que tiene bombas atómicas, ¿no? Para acabarlo de arreglar. Y bueno, pero es que podríamos seguir, ¿eh? O sea, hay muchos países en Latinoamérica que tienen situaciones pues, bastante complejas, en algunos casos muy críticas. Los que hayáis seguido un poco la situación política de Perú de los últimos meses, hay una componente política fuerte, pero hay una componente evidentemente de protesta recurrente por falta de alimentos, encarecimiento de alimentos, combustibles, Perú, Ecuador, Venezuela. Es un tema muy extendido y bueno, este es un poco el contexto que tenemos ahora mismo. Lo peor de todo, evidentemente, es que esta inestabilidad no nos va a dejar al margen a nosotros y los problemas también están empezando a llegar a casa nuestra, que siempre, bueno, desde Europa tenemos tendencia a enviar las cosas como si no fueran con nosotros, ¿no? Como si esto pasa a otros países que son más pobres, pues un poco pues que les dan por el saco, ¿no? Ya es una mentalidad bastante cutre, pero muchas veces la tenemos. Y ahora el problema es que los problemas empiezan a llegar aquí. Entonces empezamos a tener problemas de que empieza a haber problemas de abastecimiento también de alimentos. Y yo hay una cosa que digo a menudo y que la gente se toma un poco a chirigota, y es que evidentemente vamos a tener un problema de racionamiento de diésel en algún momento. No sé cuándo, obviamente, no tengo una bola de cristal, pero las circunstancias que estamos viendo y viendo cómo está cayendo la producción de diésel del mundo y viendo los problemas que está teniendo Europa para abastecerse de diésel y demás, también por la dependencia que tenía de Rusia, bueno, pues todo esto nos va a llevar a que no, en un momento no muy lejano del tiempo va a haber racionamiento de diésel y evidentemente pues va a haber otros problemas, ¿no? Aparte del proceso de intensa desindustrialización que se está produciendo en Europa con un cierre masivo de industria pesada, sobre todo industria química, industria metalúrgica y pues incluso pues pequeños negocios que no pueden soportar los precios de la energía. Y ahora tenemos una situación de escasez de medicamentos en toda la Unión Europea, a nadie le importa. No sé, o sea, evidentemente, bueno, estamos entrando en unas dinámicas pues, que son peligrosas, son dinámicas que evidentemente se pueden revertir, pero son las que hay que actuar de manera decidida. Lo que pasa es que, bueno, normalmente la gente no va a hacer nada hasta que, hasta que la cosa no acabe de reventar, ¿no? Y esto es un poco el contexto así para empezar. Entonces, bueno, pues nada, después de estas palabras de tanto ánimo y aliento, yo si queréis ahora hacer más preguntas que os parezcan bien, pues vamos a ir. Muy bien, pues muchas gracias, Antonio. Ya me he desconectado y vuelvo a conectar después de este inicio un poco accidentado. Para los que no lo sepan, sobre todo los que se conectan a través de YouTube, este diálogo lleva un poco la invitación previa a leerse el libro y a que se envíen unas preguntas que diferentes personas han enviado. Entonces hemos agrupado esas preguntas por 4 bloques y Marta va a proceder a leerlas para tratar de que el diálogo sea más fluido. Si hay alguna cuestión que matizar, etcétera, pues ya irá dando paso a la persona que ha hecho la pregunta. Y luego continuaremos si hay tiempo, continuaremos con las preguntas del chat y ya cerraremos el acto. Tengo que contradecirte para empezar con lo que acabas de decir. No creo que es verdad que nadie haga nada. Yo creo que tú llevas mucho tiempo haciendo cosas y no eres el único. Y yo quiero pensar que hay más gente que se preocupa por los problemas y que más allá de su empleo profesional por el que cobra, pues acertada o desacertadamente, según los casos, se toma en serio
determinados temas comunes. Adelante, Marta, gracias. Ok, bueno, Antonio, tenemos las preguntas distribuidas en 4 bloques, ¿vale? Los 4 bloques que hemos hecho han sido uno de preguntas relativas a tecnologías alternativas, otro bloque a temas referentes a la clase política, a la política en general y a temas de información, otro bloque del sistema energético, de precios, y el último bloque, que quizás sea el más interesante para que no nos liemos en cuestiones técnicas solamente en este ratito que tenemos contigo, ¿no? Que es el tema de la solución, ¿vale? Las vías de solución. Entonces yo te planteo el primer bloque. Aquí en este primer bloque de tecnologías alternativas, tanto han planteado Jaime, Íñigo, Ana, Eugenio y Juan Carlos diferentes cosas. Jaime, por ejemplo, plantea el tema de el hidrógeno, ¿no? Esa afirmación que haces en el libro de que si realmente España va a vender su hidrógeno por debajo de coste, ¿no? Porque parece como que la escasez tensaría los precios al alza, ¿no? Y que no tenemos por qué exportar todo en España. Íñigo, por ejemplo, plantea qué intereses hay detrás de estas energías renovables, qué otros tipos de fuentes de energía hay que no se están potenciando. Ana, por ejemplo, nos plantea cuál es tu opinión sobre el tema del proyecto ITER y la fusión nuclear. Si realmente con lo que sea es una alternativa viable en esta transición energética. Eugenio plantea que si realmente alguna vez se ha puesto en práctica esto que dices en el libro de los volantes de inercia de los aerogeneradores. Y ya la última, y ya te cierro este bloque, ¿vale? Es sobre el tema del carbón. Juan Carlos nos plantea que no lo ve como un recurso energético. Es verdad que dicen, yo no soy partidario de quemar carbón, pero las reservas de carbón extraíbles todavía son 4 veces mayores que las existencias conjuntas de petróleo y de gas, ¿no? En una crisis de energía, ¿tú crees que se van a dejar ahí? Nos vamos a decir, bueno, esto no lo toco. Entonces, todo este bloque de diferentes tecnologías, lo he dicho muy rápido, pero para que podamos entrar un poco y entramos a dialogar. Bueno, a ver si me acuerdo de todo lo que me has dicho. Hidrógeno, Sí, empieza por ahí. otras energías renovables, el Sí, sí, sí. ITER y por ahí. A ver, respecto al tema del hidrógeno hay una cosa que es bastante clara. A ver, la propia Estrategia Europea del Hidrógeno, que es un documento de la Comisión Europea, reconoce que Europa no podría suministrarse más del 50% de las necesidades que tendría de hidrógeno verde con su capacidad de generación de hidrógeno verde. Y España tampoco. Y en ese sentido es interesante las declaraciones que hizo la ministra Rivera hace 2 meses de que con todo esto que se está hablando de exportar hidrógeno verde y demás, dice, bueno, primero hay que abastecer las necesidades del mercado español y luego hablaremos, ¿no? Y porque ya se está empezando a ver este tema. Es muy interesante ver que, por ejemplo, teniendo esta realidad de que sabemos que no podemos autoabastecernos, Alemania se ha dedicado durante los 3 últimos años a firmar un montón de acuerdos comerciales con países de África, como Marruecos, Namibia o el Congo, o con países de Latinoamérica como Chile y Argentina, o Paraguay, para que le exporten hidrógeno allí, ¿no? Hay un punto que es bastante clave en el caso del hidrógeno producido con electricidad, particularmente el hidrógeno verde, que es con electricidad renovable, y es que el rendimiento de la transformación es muy malo. O sea, hay unas pérdidas energéticas totales del torno al 50%. Hay un 20% más o menos que se pierde digamos, en la electricidad, en la transformación eléctrica, pero es que además hay que calentar el agua, que esto muchas veces los que te hablan del rendimiento se olvidan de esa parte, eso también consume energía y ahí pues, se pierde quizá un 30% adicional, con lo cual las mejores plantas de electrólisis del mundo están en unos rendimientos del 50% y la mayoría de las plantas están por debajo de esto, ¿no? Es un vector energético con muy poco rendimiento, es un vector, no es una fuente de energía, hay que gastar energía para producirlo, es una forma de tener la energía. Y además el problema del hidrógeno es que cuando luego tú lo utilizas, depende de cómo lo utilices, puedes perder todavía más energía. Y lo más ineficiente de todo es el hidrógeno para transporte pesado, que este es el modelo de Alemania. O sea, Alemania lo que utiliza para usos industriales, que esto es razonable, para acabado industrial, para usos químicos, que no tendrías unas pérdidas mayores a las que ya he dicho el 50%, pero si utilizas también el transporte pesado, que es lo que ellos pretenden, pues las pérdidas totales se situarían alrededor del 90%. No voy a entrar en los detalles concretos de por qué es así, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué pasa con el hidrógeno? Que no lo puedes comprar a su coste real. Si lo compras a su coste real, es una ruina auténtica. Entonces, todo el esquema montado alrededor del hidrógeno, y eso explica por qué en España ahora mismo, porque evidentemente los que han aplicado el mismo esquema, se habla tanto del hidrógeno verde y no se habla tanto en Alemania, por ejemplo, ¿no? En Alemania tiene un exceso de capacidad de producción de energía eólica en este momento, con muchos momentos de curtailment, de que desactivan los molinos porque no pueden, en ese momento no tienen demanda y tal. Este es uno de los grandes problemas de las renovables, el problema de intermitencia, hay más. Y ellos, sin embargo, pues nos están planteando producir hidrógeno ellos mismos. Es más, si tanto interés tienen por el hidrógeno, pues les exportamos la electricidad y que lo produzcan allí, porque aquí nos falta agua.
Pero de eso no se habla. Lo que se habla es que produzcamos aquel hidrógeno y llevárselo allá. Entonces, bueno, claramente es un esquema de carácter colonial. A mí me da vergüenza los políticos que aquí, algunos actores económicos que defienden este modelo, porque claramente este es un modelo que no tiene ningún sentido y se sabe. Quiero decir, yo estuve en una mesa redonda hace poco en Reus, que había pues justamente representantes del Valle de Hidrógeno catalán y la representante de las asociaciones químicas de Cataluña, y bueno, reconocían que efectivamente el hidrógeno tiene un rendimiento muy malo, ¿no? Y entonces nos haga entender toda esta burbuja que se está montando. Entonces, yo el único sentido que tiene es desde este punto de vista, es decir, vamos a venderlo diciendo es que el mercado está así, siempre argumentando y demás. Hay una cosa que está clara, los mercados lógicamente no funcionan de manera eficiente, ¿no? Sino el problema que hay ahora mismo con el campo, de tantos países que se están arruinando, tantos campesinos o agricultores que se están arruinando porque no pueden cubrir sus costes de producción, pues no se produciría, simplemente trasladarían sus costes al producto final y no tendrían este problema. Entonces, evidentemente, pues se aplicaría la misma lógica al mercado de hidrógeno. Yo insisto, si Alemania tiene tanto interés en el hidrógeno, se les exporta la electricidad, no están tan lejos y que lo hagan allí en su casita, pero claro, el mercado de la electricidad, como es un mercado en el que todos participamos, no es tan fácil de manipular, ¿vale? Entonces, la segunda cuestión que me... El tema de por qué intereses hay detrás de las energías renovables, y te incluyo ya el tema de, para que no se nos olvide, ¿qué opinas del ITER, sobre fisión nuclear, el proyecto ITER? Sí, ¿vale? sí. Y ya el tema Sí, los guantes de inercia, bueno, es que son muchas cosas, y el carbón, es que no creas que son bastantes cosas. Bueno, entonces, a ver, intereses de las energías renovables. Hay una cosa que está clara, tenemos que hacer una transición a las energías renovables. Tendríamos que hacerlo igualmente por la lucha contra el cambio climático. De hecho, si nos hubiéramos tomado en serio la lucha contra el cambio climático, nunca nos hubiéramos dado cuenta del descenso motivado por razones geológicas de la producción de petróleo, carbón, gas y todo, porque las exigencias de la lucha contra el cambio climático implicaban una caída más rápida de la producción. Si lo estamos viendo es porque en realidad siempre nos hemos tomado el tema del cambio climático a cachondo, incluso en Europa. Quiere decir que aquí las emisiones han sido subiendo a nivel del mundo, porque lo que hemos hecho nosotros es que en Europa no producimos, pues se producen en China. Ahora, evidentemente, Europa está histérica por intentar hacer una transición hacia las energías renovables porque hay una crisis energética de caballo. Es que es por esto, además no es por casualidad que esto empieza cuando empieza. Pensar que la producción de diésel empieza a caer en el 18, en el 19 se empezaron a notar ya muchos problemas, vino la pandemia, que todo un poco disimulado, pero es cuando salen los planes de Europa de recuperación y resiliencia, y ahora vamos a acelerar la transición energética, ¿no? Como método de salir de esto. ¿Es porque de repente nos hemos vuelto mucho más conscientes del cambio climático? No, nos hemos vuelto mucho más conscientes que nos estamos quedando sin energía. Y entonces Europa pues pretende hacer el milagro de la transición. Y esto obviamente hay muchas empresas que lo están aprovechando para intentar hacer negocio, pero además también habitual, que hay una componente muy fuerte, especulativa en muchos de los proyectos que se están produciendo ahora mismo en España. Esto en muchos aspectos, no quiere decir que todos lo sean así, por supuesto que no lo son, pero desgraciadamente hay muchos proyectos que bueno, forman parte de lo que yo llamo la burbuja del ladrillo 2.0. O sea, aquí el negocio está en construir porque hay problemas realmente para aprovechar la electricidad. Hay dos detalles que yo creo que marcan claramente lo que está pasando con las energías renovables, un poco pues toda la falacia discursiva que se está haciendo sobre el modelo de transición, ¿no? El primero es que el consumo de electricidad a nivel del mundo representa solamente el 20% de la energía final, la energía que ya está lista para ser usada, ¿no? La electricidad, de nuevo, no es una fuente de energía, es una forma de energía, es una forma final que se llama. Y de todas las formas de energía que se utilizan, pues la minoritaria o las minoritarias es la electricidad, es solo el 20% a nivel del mundo. Y en el caso de España es el 23,6%, parecido a lo que es otros países industrializados. Y del 70 y muchos por ciento que no es eléctrico, pues bueno, hay una parte que obviamente se puede electrificar, pero hay otra parte que es bastante grande que se sabe que es de difícil o incluso imposible electrificación. Y aquí se está vendiendo como que vamos a hacer la transición sin ningún tipo de problemas al todo eléctrico, cuando eso está por demostrar y cuando las tecnologías que tendrían que servir para ello, que son sobre todo el coche eléctrico y el hidrógeno verde, pues están demostrando que tiene muchas limitaciones y que no se están pudiendo implementar de manera masiva, ¿no? Entonces, esta es la primera cuestión. La segunda cuestión, que no es menor, es que si uno mira el consumo de electricidad en España, en la Unión Europea y en la OCDE, cae desde el año 2008. Hace 15 años que el consumo de electricidad está cayendo tanto en España como en la Unión Europea como en la OCDE. Esto no es algo coyuntural, es que es la COVID, es que son 15 años. Aquí hay algo estructural, además que casualidad el año 2008, que es cuando empieza la crisis económica, ¿no? O sea que evidentemente hay un cambio estructural en la estructura de nuestras economías, que tiene mucho que ver pues, con la deslocalización, pero el hecho de que económicamente nunca nos hemos recuperado de aquella crisis y que evidentemente está claro que la electricidad no es la forma de energía que manda. Entonces tenemos ahora mismo en España la situación paradójica que en un país en el que el consumo medio de electricidad actualmente equivale a una potencia de 26 gigavatios, con puntas máximas de consumo en invierno y en verano de 41 gigavatios,
tenemos una potencia instalada, que sería el máximo que se pudiera producir si todo funcionase a la vez, de 118 gigavatios. Que es verdad que tiene que haber redundancia porque no todo puede funcionar a la vez, a veces no sopla viento, a veces, por ejemplo, de noche pues no hay luz para las fotovoltaicas, hasta las nucleares tienen que parar de vez en cuando, entonces tiene que haber cierto nivel de redundancia en la instalación, pero bueno, hombre, posiblemente para el consumo de España, recuerdo 26 gigavatios de media, con 80 gigavatios arriba de sobras. Tenemos 118 y estamos diciendo que vamos a instalar 56 más de aquí al 2030. ¿Para qué? Si no lo sabemos aprovechar. Entonces se está vendiendo la falacia de que todo lo vamos a aprovechar con coches eléctricos y que ya sabemos que no tenemos materiales suficientes para hacer, y con el hidrógeno verde que sabemos que es muy ineficaz y que también requiere muchos materiales que tampoco tenemos. Entonces, bueno, es todo un discurso en el que además muchas veces, por otros motivos, que también esto lo comento en el libro y demás, en realidad hay muchas empresas que saben perfectamente que sus sistemas de energía renovable no se pueden aprovechar. De hecho, el ejemplo que pongo en el libro es que si tú fueras a un banco a pedir y analizaran tu modelo de negocio, te dirían, no, te damos el crédito porque evidentemente no está claro que puedes hacer negocio con esto, excepto si el negocio es construir. Entonces, esto, por desgracia, afecta a muchos de los proyectos que hay ahora mismo en marcha, sobre todo los macroproyectos que hay en España, que buscan aprovecharse de eso o con la esperanza de ver si lo dedicamos todo luego a producir hidrógeno y vendérselo a Alemania, aunque sea una ruina total y absoluta. Bueno. Antonio, uno esta reflexión que estás haciendo con una pregunta del bloque 2 que yo creo que así nos puede servir para ir entrando en las demás, que creo que tiene relación, que Ana nos planteaba, ¿no? Esta afirmación de que el modelo de renovables es inadecuado y inviable. Ya has hablado, ella preguntaba cuáles son las claves para entender por qué se mantiene este modelo. Ya estás diciendo algo, ¿no? Sí, las claves son estas. Las claves Claro. es el beneficio a corto plazo y la huida hacia adelante. Es que está claro, además en el modelo que en España se ha especializado, que es el de vamos a construir. Claro, Ana y lo que planteaba, que quizás es interesante, es cómo ves tú el tema de la clase política. Si realmente tú crees que los políticos están o no convencidos de que haya un consenso científico suficiente en este sentido, o que no tienen razones objetivas, o que la política no tiene nada que hacer en este tema. De alguna manera entra un poquito a meterle más el dedo en la llaga sobre la cuestión política en este tema que estás planteando de transición de renovables. Mira, yo creo que la clase política en general, primero, no tiene un buen conocimiento técnico porque no son especialistas y no tiene una buena asesoría técnica y además reciben inputs muy confusos también por parte de los que realmente tendrían que darles pues una idea más clara. Y luego la clase política, yo creo que en muchos aspectos representa lo que es la ciudadanía. Entonces hay un gran nivel de confusión, interesadamente alimentada pues, por todos estos grupos de presión y demás. Y luego habrá algunos, evidentemente, que, bueno, pues que claro que sí, que estarán comprados, que serán corruptos. Yo creo que mayoritariamente simplemente no entienden el problema o quieren creer que hay una solución, porque hay bastante gente, bastante más de lo que parece, que sí que entiende que hay un problema y se entienden bien por qué está pasando el problema que tenemos. Lo que sucede es que están diciendo, bueno, pero tenemos que buscar alguna solución, entonces quieren creer que esta solución va a funcionar, aunque no funcione. Entonces, pero al final acaba siendo igual, es decir, o por desorientación o por ignorancia o incluso por mala fe. El hecho es que no estamos dando las políticas adecuadas. Yo creo que aquí también es importante pues, que la ciudadanía, digamos, pues hacer pedagogía para que la ciudadanía se dé cuenta de dónde estamos, que discutamos esto y que abramos un debate en condiciones en las que se discutan las cosas de manera sincera y honesta. O sea, yo estoy un poco harto de exponer problemas de los modelos renovables, luego nadie es... O sea, hay mucha gente que me insulta, pero hay muy poca gente que me contesta esos argumentos porque además realmente es que son difíciles de contestar porque además están basados en datos. En cualquier caso, a ver, yo no digo que todo lo que diga sea verdad, yo me puedo equivocar, como cualquier otra persona, por supuesto, pero por lo menos discutamos las cuestiones, no las eludamos, ¿no? Y hay, por desgracia, pues esta tendencia a eludir, porque creo que se han perdido también pues la costumbre de debatir, que esto es un problema bastante grave. Voy a seguir un poco a saco porque es que si no, no nos va a dar tiempo. Con el tema de los volantes de inercia, los volantes de inercia se han utilizado muchísimas veces como métodos de almacenamiento de energía en general y se puede utilizar como métodos de almacenamiento de energía eléctrica. En general no son sistemas que a la gente le gusten mucho, no son muy simpáticos porque aparte de que son instalaciones un poco grandes y demás, tiene inconveniente lógicamente como es un sistema mecánico, pues requiere mucho mantenimiento y pues se desgasta con la rodadura y demás, necesitas estarlo engrasado, necesitas estarlo, pues tienes que mantenerlo. Entonces no es lo más fetén, pero es que al final acaba siendo una solución que quizás según y cómo en ciertas condiciones puede ser lo más práctico. Con respecto a la fusión, mira, no hablaré del tema del experimento este de Estados Unidos, que es el experimento de Estados Unidos al que se dio tanto bombo. Yo creo que hay dos claves para entender el contexto de esto. Era una instalación que desde Estados Unidos el gobierno había dicho que le iba a reducir la subvención, entonces en ese momento hacen como su gran descubrimiento
El descubrimiento es interesante desde el punto de vista científico, pero no tiene ningún valor desde el punto de vista de la fusión, porque primero no se gana energía ni de coña, se pierde mucha de hecho, y además esto es un tipo de experimento que está pensado para hacer bombas atómicas. El que le interese más, tengo un artículo con Juan Bordera en Contexto, no me acuerdo cómo se llama, el nombre del artículo, lo siento, no me acuerdo ahora, pero bueno, yo ahí podré encontrar muchos más detalles sobre el experimento de la National Ignition Facility al que se le dio un bombo que se hizo el ridículo en los medios de comunicación españoles. Con respecto a los proyectos que son más serios como el del ITER, el gran problema que tenemos ahora mismo es que, bueno, pues que está muy lejos de conseguirse lo que se pretende hacer. Además, la gente se piensa que es, en cuanto se acabe el ITER, se acabó, pero el ITER no solo es el primero de 3 reactores experimentales que se tendría que construir y se tienen que construir secuencialmente porque cada reactor se aprovecharía del conocimiento de los problemas específicos que se supone que se habrían abordado con el reactor anterior para implementarlos en la mejora del diseño siguiente. Y de hecho, ITER, por ejemplo, es un reactor que ni tan siquiera tiene sistema de producción de electricidad, solamente para gestionar el plasma que se produce en la fusión y ya está. Hay muchos problemas. El que tenga interés más en los detalles técnicos, tengo un post ya muy viejo del año 2010 que se llama ¿Habrá algún día un reactor comercial de fusión? Y allí pues explico por las cosas que por desgracia siguen siendo unos problemas que había entonces que explican por qué es muy difícil que se pueda conseguir nunca un reactor nuclear de fusión. No es nada que tengamos alcance, hay la broma recurrente de que siempre faltan 50 años para que lleguen. Bueno, yo creo que tenemos que centrarnos en los problemas que tenemos ahora mismo, que son problemas bastante graves. Quedaba una última cuestión de este bloque, que es la del carbón, si no recuerdo Era el mal. tema del carbón, sí. Sí, a ver, en el caso del carbón, evidentemente las reservas son muy grandes. Recordemos que en todo caso, cuando hablamos de combustibles no renovables, el problema principal no son el tamaño de las reservas, sino es a qué ritmo se pueden extraer. Que esto es una cosa en la que se juega muchísimo la confusión, particularmente en el caso del uranio, ¿no? Porque como el caso del uranio claramente es la fuente de energía que va a retroceder más deprisa, porque las previsiones de la producción de uranio son caer muy deprisa, te hablan de lo magníficas y extraordinarias y enormes que son las reservas de uranio del mundo, lo cual es una idiotez absoluta, pero esto con el uranio, con el carbón, con el petróleo, con cualquier materia agotable, porque la clave al final es a qué velocidad se puede extraer. Lo que determina la velocidad de extracción es básicamente el rendimiento energético que se tiene en la extracción. Es decir, tú cuando extraes algo, gastas una energía y lo que tienes que mirar es cuánta energía neta te queda, que es lo que muchas veces se llama la exergía, la energía útil para hacer las cosas. ¿Qué está pasando con el uranio? Igual que pasa con todo lo demás, pues que la exergía está cayendo y entonces tú al final tienes que aceptar que tiene que bajar la producción porque si intentases producir más, en vez de ganar energía, la perderías. Es que es tan sencillo como eso. Entonces da igual cuánto uranio hay abajo, la cuestión es cuánto se puede extraer de una manera rentable, energéticamente rentable y luego, por supuesto, económicamente rentable. Y la cuestión es que esta cantidad va disminuyendo con el tiempo. Al que quiera entender un poquito más sobre estos temas, pues lo que le recomiendo es que vea un vídeo de estos que vas hablando y van haciendo dibujos al mismo tiempo, que se llama ¿Qué es el picol? Y es básicamente basado en un post mío y ahí lo explica pues, con un poco más de detalle para que se entienda esto. Entonces, en el caso concreto del carbón, es verdad una cosa y es que aunque estamos a punto de llegar al máximo de producción de carbón, si no hemos llegado ya, las curvas de producción del carbón generalmente tienen una caída lenta. Entonces, con el carbón geológicamente sería posible todavía incrementar la producción unos años más. Creo que no se va a poder por otros motivos que no son estrictamente geológicos, pero en cualquier caso su ritmo de decaimiento geológicamente no tendría por qué ser rápido, podría ser bastante lento y yo creo que por desgracia efectivamente se va a extraer todo el carbón que se pueda porque no se va a renunciar a ello y en ese sentido la Unión Europea me ha demostrado muy claramente lo que piensa con el último paquete de medidas energéticas que adoptó en mayo del año pasado, el REPowerEU, en el que dijo que se iba a incrementar el consumo de carbón en Europa un 5% durante los próximos 15 años, echando por tierra toda la política europea en materia de protección ambiental y en particular lucha contra el cambio climático de los últimos 30 años, ¿no? Además, también demostrando que cuando les sale las narices se mean sobre los informes del panel intergubernamental del cambio climático, el IPCC, porque justamente en el informe que salió el año pasado, la sexta revisión, el del grupo de mitigación, que eso salió publicado en abril, pues ahí se decía que para evitar un cambio climático catastrófico deberíamos de cerrar todas las centrales térmicas de gas y de carbón del mundo como muy tarde el año 2030. Y aquí estos desgraciados están diciendo que vamos a incrementar el consumo de Europa en un 5%, que puede parecer que no es mucho, pero en Europa se consume todavía bastante carbón, hasta el año 2037, diciendo que básicamente el tema del cambio climático pues se la trae como muy floja, ¿no? Entonces, bueno, es bastante probable que siguiendo con esta obsesión de mantener el crecimiento a toda costa, pues
nos encontremos con que evidentemente se aumenta el consumo de carbón. Luego se dan situaciones paradójicas como la que se dio el verano pasado, ¿no? Que pues eso, mucho hablar de cambio climático y tal, pero Alemania está incrementando el uso del carbón y el transporte de carbón y se encontraban que, paradojas del cambio climático, las barcazas de carbón que iban por el Rin no podían pasar porque el nivel del Rin había bajado tanto que no tocaban fondo, no eran capaces de pasar, ¿no? Y es que los efectos del cambio climático les estaba impidiendo utilizar el carbón, ¿no? Estas paradojas en las que estamos viviendo. En todo caso, por desgracia, creo que se va a intentar utilizar, pero bueno, no sé lo que se debería hacer. Ok, Eduardo, si quieres aprovecha para que no sea un monólogo así entre Antonio y yo, si quieres formular el comentario que has puesto en el chat y así damos un poquito de pie a que nos escuchemos todos, pues aprovecha y comenta si quieres lo que has escrito en el chat. Estás por ahí. Sí, Abre el micrófono. Sí. nada, sí, agradecer, bueno, pues agradecer la labor de así tan didáctica de Antonio. Es que me ayuda mucho los textos y el libro y tal, pues a un poco por lo menos entender entender lo que, pues eso, todas las noticias que te van llegando. Lo que he escrito ahí es que yo trabajé bueno, como muchos de aquí de Albacete, en una fábrica de Gamesa, hacíamos las palas de los aerogeneradores. Entonces, claro, ahora vemos, pues eso, todos íbamos en coche quemando gasolina a la fábrica. La fábrica además está en un polígono industrial al que el ayuntamiento regaló a Gamesa, por supuesto. Todos los materiales nos llegaban quemando carbón. Las palas se las llevaban los camiones, quemando gasoil o lo que quemaran los camiones, y el mantenimiento de todos los molinos, que aquí hay mucha gente que trabaja en eso, todo se hace, claro, eso no se puede hacer con coches eléctricos, donde están los molinos, ni los hay. Entonces entiendo que cuanto más molinos de viento, cuanto más paneles solares, más se estará quemando carbón. O sea, estamos empeorando. Y luego entiendo que para una energía eléctrica que somos incapaces de... Entiendo eso, no sé si lo he entendido bien. Sí, es que este es el problema, es que nosotros ahora mismo el consumo de electricidad en España cae de manera constante desde el año 2008, pero como digo, pasa en España, en Europa y en el conjunto de la OCDE, ¿vale? Entonces, efectivamente, esto que explicas es exactamente la situación que tenemos ahora mismo con los combustibles fósiles y una de las cosas que yo siempre explico en las charlas, con las energías renovables, y es que a día de hoy nadie ha completado el ciclo de vida de ningún sistema renovable utilizando solamente energía renovable. En todos los procesos, desde la extracción de los materiales en la mina, los procesos de elaboración de los materiales, los procesos de fabricación, todas las etapas del transporte, la instalación, el mantenimiento y eventualmente el desmantelamiento, pues se utiliza maquinaria o se utilizan procesos que utilizan combustibles fósiles. Y de hecho, ya comentas el caso de Gamesa, ya sabes que Gamesa pues, pasó por un concurso de creadores el año pasado, pero es que el año pasado perdió 1.300 millones de dólares y lo que llevamos este primer trimestre, que ya sabes que empiezan en octubre, ha perdido otros 800 y pico millones. Gamesa está en una situación absolutamente crítica, pero es que esto es generalizado. Vestas, que era la compañía más grande hasta el 2020, pues Vestas en los primeros 9 meses del año pasado perdió 1.030 millones de dólares y resulta que, coño, en el año 2021 había ganado 130, es decir, es que perdió 9 meses el equivalente a 8 años de beneficios. Pero es que Nordex perdió 370 millones y bueno, General Electric, división de Wind Power, de la división de, digamos, de eólica y demás, pues también perdió pues, el orden de esto también, 800, no sé cuántos millones, y de hecho, pues lo que ha decidido General Electric es reducir la división a la mitad. Estamos hablando de 4 de las 5 más grandes, ¿no? La quinta es una China, y claro, estos ahí pues si tienen problemas y demás, pero no nos vamos a enterar. Bueno, esto lo que está reflejando justamente es la carestía de las materias primas. Hay otro problema también con los últimos diseños y demás, pero no voy a entrar en esto. En cualquier caso, bueno, pues lo que nos están demostrando es algo que algunos autores dicen, y es que el problema que tienen estos sistemas es que son extensiones de los combustibles fósiles y que sin ellos, cuando los combustibles fósiles empiezan a ser caros, pues podrían ser simplemente no viables. Esto es un problema de el modelo de transición renovable que estamos planteando, ¿no? Esto no quiere decir que sea el único modelo de transición renovable que podamos plantear, pero por desgracia este es el que estamos planteando y que tiene este talón de Aquiles evidente, del cual, pues curiosamente, nadie quiere hablar. Me sabe mal, tendremos que acelerar porque me quedan Aprovecho, sí, Antonio, aprovecho. Ya que estás hablando de precios y de sistema y estás hablando de beneficios, hay una pregunta que habla de los beneficios de las eléctricas, ¿no? Que un 20% más que el año anterior han ganado en el 2022, ¿no? ¿Qué argumento crees que puede existir, pregunta Julio, para mantener los beneficios estos caídos del cielo en un contexto que estás planteándonos tú de escasez, ¿no? ¿Cómo analizas o cómo ves eso y qué relación crees que tiene eso con la política?
Bueno, hay una cosa que es bastante interesante y es que hay un artículo de Yanis Varoufakis que mientras hablamos lo voy buscando y os lo pongo en el chat, que explica una situación que es muy curiosa, que el mercado eléctrico en el fondo es un mercado de monopolio natural o de oligopolio natural, ¿no? Entonces eso quiere decir que no puede haber competencia. Entonces lo que se intenta en el mercado eléctrico es simular la competencia con estos mecanismos del sistema marginalista y otras historias, pero en todo caso, si este mercado fuera un mercado que funciona como Dios manda, es que es muy simple, es decir, tú tienes un mercado en el que hay un exceso de capacidad productiva y un consumo en descenso, lo lógico es que los precios bajaran. Entonces los precios suben pues, por este mecanismo extraño del sistema marginalista, que ahí Varoufakis pues, explica por qué se hace, y en el fondo es por esto, es que esto no debería ser nunca un mercado, esto debería ser un servicio. Es que este es el punto clave, es decir, cuando tú tienes un monopolio natural, lo que no puedes hacer, o un oligopolio natural, para el caso es lo mismo, lo que tú no puedes hacer es pretender que esto funcione con leyes de mercado, porque lo que sucede es que quien fija el precio te pone el precio que le sale absolutamente de las narices, ¿no? Y cuando se trata de un bien indispensable, porque mira, si se tratase del mercado de diamantes, pues ¿qué le vas a hacer? Pero es que se trata del mercado de electricidad, que es un bien indispensable para todo el mundo. Pues entonces tiene que ser un servicio público. Y entonces, a pesar de esta situación paradójica que el consumo justo el año pasado cayó, pues además un montón, o sea, esta tendencia a la caída del consumo de los últimos años, sin embargo, las eléctricas han tenido estos beneficios récord simplemente porque el precio del kilovatio hora se fija en valores muy elevados en aplicación de este sistema marginalista, que para que no entienda cómo funciona el sistema marginalista, hay una manera muy gráfica de explicar lo que es el modelo de la paella, ¿no? Tú imagínate que quieres hacer una paella y entonces vas y te compras un kilo de arroz, que el kilo de arroz te lo venden a un euro el kilo. Compras medio kilo de gambas, que te lo venden a 10 euros el kilo, y compras un gramo de azafrán, que te lo están vendiendo a 1.000 euros el kilo, pero coges un gramo. Lo que diría el sentido común es que tú pagarías pues, 1 euro por el arroz, 5 euros por el medio kilo de gambas y 1 euro por el gramo de azafrán. En el sistema marginalista se paga todo al precio de lo más caro. Con lo cual, como tú has cogido 1.501 gramos a un precio de 1 euro, pues pagas 1.500 euros, 1.501 euros. Esto puede parecer una subnormalidad absoluta, pero es como funciona el sistema marginalista. Se paga todo el precio de lo más caro, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, ahí está claro que esto no funciona. La Unión Europea se niega a aceptarlo. En España se ha conseguido compensar un poco pues, este autodescalabro con el tema del topado del gas. Lo que pasa es que claramente no es suficiente y no hay el valor de aceptar que a lo mejor hay ciertas cosas que no se tienen que dejar sometidas al arbitrio del libre mercado porque no puede haber libre mercado en una situación de un oligopolio natural. Esto es una discusión, un debate muy profundo en el que además evidentemente pues, se va a jugar siempre la confusión, engañar, pero esta es la clave de todo. Es decir, es que además, te digo, desde un principio del libre mercado nadie puede entender que un mercado que está saturado en oferta y con una caída de la demanda, el precio suba. Esto es absolutamente absurdo. Ok, como nos quedan solo 20 minutos y yo creo que en el diálogo previo, antes de que te incorporases, había algún diálogo en línea interesante. Si quieres, voy a saltar directamente a la parte final de la solución y el tema de posibles vías, ¿no? Hay algunas aportaciones que van con el tema de desarrollar comunidades, desarrollo de comunidades sostenibles, en esa línea de crecimiento, ¿no? Ese día de si las sociedades de 2.000 vatios per cápita, ¿no? O hay otra aportación también que habla de qué condiciones tendrían que darse en nuestra sociedad para que un partido político, la sociedad se atreva a plantear este tema del decrecimiento de su programa político, ¿no? Y si no crees que hay otra aportación también que dice que si el decrecimiento no tendría que ir más bien por barrios, es decir, que no se puede aplicar a todo el mundo de la misma manera. Algunos deberían incluso crecer, ¿no? Y esto nos lleva a un debate, aunque hemos tenido al principio, que hablaba de en qué medida se puede combinar como salida un estado fuerte o una suerte, como salida a esto, una suerte de experiencias pequeñas autogestionarias, ¿no? Si no podríamos estar transitando quizás hacia, se han hablado palabras como ecofascismo, es decir, que todo este tema de la propuesta de salida, que yo creo que ha sido un tema que ha generado debate en los grupos que han leído el libro, porque lo bueno que ha habido, Antonio, es que han habido diferentes localidades que se han juntado para dialogar sobre el libro, ¿no?
Voy a empezar por último porque es que ahora mismo me queda más fresco en la cabeza. A ver, yo no tengo claro cuál es el modo de organización que se tiene que adoptar en una situación de decrecimiento. Hay una cosa además que está clara: cuando hablamos de decrecimiento desde el norte global, es decir, desde los países opulentos como es el nuestro. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que decrecer, entre otras cosas, para que países que están hasta hace mucho pero que no están, crezcan. Entonces, esto está claro, ¿eh? Cuando se habla de crecimiento, no se habla de crecimiento para todo el planeta, se habla de crecimiento fundamentalmente para sociedades muy ricas, como es el caso de la nuestra. Incluso dentro de esta sociedad, no todos tendrían que hacer el mismo esfuerzo de crecimiento. Eso es una cosa que está clara, ¿no? Entonces, lo que se trata simplemente es de llevarnos dentro de los límites biofísicos que marcan el hecho que vivimos en un planeta finito. Es que además pensar que muchos de los problemas de los que nos están agobiando hoy en día, hablamos del cambio climático, pero hay muchos de estos problemas ambientales. Yo siempre recuerdo que se conocen 9 límites planetarios. Hay uno que todavía no somos capaces de estimarlo, cuantificarlo exactamente, pero de los 8 que sí. Sabemos que si pasamos cualquiera de ellos nos podemos ir al garete como especie, y hemos sobrepasado 5 de los 8 que sabemos calcular. Y resulta que uno de ellos es el cambio climático y ni siquiera es el que está peor. Lo que está peor es la biodiversidad, que mucha gente no entiende lo que es esto, pero es un concepto fundamental, ¿no? O bien los ciclos biogeoquímicos, la desertización, la pérdida de agua, la contaminación por diversos agentes químicos, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es un reflejo, y ahí no, eso es lo ambiental, ahí no habla de problemas materias primas, que es de lo que hablo yo sobre todo, ¿no? Entonces, al final lo que se está reflejando es que estamos en una situación de insostenibilidad total y necesitamos volver dentro de los límites sostenibles del planeta. La manera lógica de hacer lo que es mediante un sistema radicalmente democrático, lo más equitativo posible, en el que las sociedades opulentas reducimos nuestro nivel de consumo hasta llegar a unos niveles que permitan una vida digna y mantener pues, unos estándares de vida razonables que nos dan las cosas que realmente necesitamos, ¿no? Antes has comentado la sociedad de los 2000 vatios. De hecho, pues hay estimaciones que dicen que incluso podríamos llegar a los 500 vatios por persona. En España son ahora mismo 4.200 vatios el consumo medio de energía por persona. Incluso 2.000 vatios significa reducirlo a la mitad, y se sabe que en el caso de España esto se puede hacer de una forma relativamente rápida sin tener una repercusión importante en lo que es la calidad de vida de las personas. Sí en el estilo de vida, pero no en el nivel de vida, ¿no? Pero incluso haciendo más esfuerzos se puede llegar a los 500 sin realmente comprometer el nivel de vida de las personas. Lo que pasa es que lo que sé que compromete es el capitalismo. Es decir, el capitalismo no puede continuar. Pero es que no va a continuar porque, aunque no lo queramos, vamos a experimentar un descenso, un decrecimiento del metabolismo de esta sociedad. La cantidad de energía y materiales que os van a llegar van a ser cada vez más pequeños. Ya lo están siendo, pero de momento se lo estamos endosando a otros países, mientras pretendemos que aquí no pasa nada. Pero claro, la situación aquí, pues estamos hablando que hay inflación, ahora comienza a haber algunos problemas con la distribución de alimentos. Marruecos ha dicho que no nos exporta más verduras porque tiene un problema muy gordo en su propio país y no quiere encima meterse más en Honduras. Y en Almería los invernaderos dicen que con los costes de la energía no pueden ir a la siguiente cosecha porque esto no da para más, ¿no? Y en el Reino Unido pues se han quedado sin verduras frescas. O sea, pasan unas cosas que dices, bueno, ya esto ya nos empieza a tocar a nosotros de cerca, ¿no? Entonces, todo esto lo que implicaría es que esto se tiene que planificar, se tiene que hacer una manera ordenada, porque si no, evidentemente, lo que nos va a sobrevenir es un descenso, una adaptación a los límites biofísicos del planeta de forma caótica, desordenada, y eventualmente pues de forma desagradable. Entonces, dentro de las formas caóticas y desordenadas, pues hay 3, ¿no? De la peor a la menos peor, digamos. Entonces, lo peor que nos puede pasar, que evidentemente es posible, es un colapso, se va toda la mierda, ya está. Esto, bueno, yo no creo que esto sea lo más probable, pero bueno, siempre es una posibilidad. Ha habido otras sociedades antes que nosotros que han colapsado. Yo sinceramente no creo que sea lo que vaya a pasar. La siguiente menos, voy a decir, no tengo ni siquiera menos mala, menos peor sería que acabáramos en una situación de reinos de taifas con señores de la guerra, en un sistema neofeudal, ¿no? Entonces que haya sus reyezuelos y demás en cada sitio. Y la, digamos, menos, no digo mala, peor de todas, sería el ecofascismo. El ecofascismo es un sistema en el que, bueno, pues se toman medidas que efectivamente hacen que estemos dentro de los límites que nos impone el planeta, pero básicamente a base de tener la mayoría de la población reprimida de manera autoritaria, ¿no? Utilizando pues, todo tipo de formas de represión, que es un poco hacia lo que nos encaminamos ahora mismo, ¿eh? Y que haya una élite que, eso sí, estos pueden gozar de todos los privilegios, ¿no? Esta es la esencia del ecofascismo, ¿no? Además, todo justificándolo es que esto hay que hacerlo por el bien del planeta, culpabilizando a la gente, no sé qué. Es que tú lo que tienes que hacer es no utilizar tu coche de mierda de 15 años de antigüedad para que contaminas más que un capullo que va en un coche que es un sub, pero que es híbrido. Entonces él puede entrar en la zona de bajas emisiones y tú no. Cuando luego vas a mirar la contaminación es más grande quizá la del híbrido. Bueno, pues todo este tipo de situaciones, pero ya llevadas hasta el extremo,
pues es lo que nos acabaría conduciendo hacia un ecofascismo, ¿no? Yo creo que hay que evidentemente evitar esto, hay que intentar ir a soluciones radicalmente democráticas y en ese sentido, bueno, pues yo creo que las experiencias cuanto más locales, comunitarias pueden ser útiles, Yo tampoco tengo una hoja de ruta para decir es que hay que hacer exactamente esto. O sea, yo sé desde el punto de vista técnico cosas que no van a funcionar de ninguna manera, y en particular pues este modelo porque se está aportando todo, que es el de la renovable eléctrica industrial, sé que no va a funcionar por falta de materiales, el problema que plantea la electrificación. Sé que se pueden plantear modelos renovables diferentes con algo de electrificación, algo de aprovechamiento de la energía renovable de manera más local, más directa, más eficiente y sin necesidad de materiales que son escasos en el planeta y generando riqueza localmente. Pero esto se habla muy poco, esto es lo que llama Luis González Reyes las energías verdaderamente renovables y emancipadoras, ¿no? Bueno, pues ese es el tipo de otros sistemas que también tenemos que explotar y que por desgracia hay poco trabajo hecho, aunque hay bastante conocimiento de cómo se tendría que hacer. Yo creo que las comunidades pueden jugar un papel. Yo entre el papel de si la discusión está de si debe ser el Estado o las comunidades locales las que tienen que gestionar la transición, no lo sé, sinceramente. Yo, bueno, cualquiera que me conozca sabe que yo no tengo una especial fe en los Estados-nación, en el modelo del Estado actual. Yo creo que es un sistema político que entra directamente en colusión necesaria con el capitalismo y que se necesitan mutuamente y que, bueno, pues en ese sentido yo creo que es más sencillo gestionar las cosas desde un modelo pues más descentralizado, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso tampoco tengo una posición muy fuerte sobre esto, porque esto ya es una cuestión de discusión de política, del modelo de organización política. Aprovechad para dialogar, ¿eh? Nos quedan 5 minutos, como mucho 6, hasta antes de que se vaya Antonio. No, 11. 11, venga, va bien. He ganado 5 minutos. Aprovechad porque este diálogo es un diálogo que habéis tenido en las localidades que habéis estado dialogando el libro, así que aprovechad a decir vuestra opinión también y a ver cómo lo estáis planteando, ¿no? El diálogo que hayáis tenido, que creo que es la oportunidad que tenemos ahora. Si no, soltamos que yo suelto más preguntas, ¿eh? Una cosilla, Antonio. Sí. Hablábamos en el grupillo que estuvimos comentando, hablábamos de los apagones, que comentabas como que había habido en algún país, pues saber un poco, que no teníamos conocimiento si había apagones y de qué categoría y de qué estamos hablando un poco. Bueno, pues ahora justo ha habido uno en Argentina que ha afectado al 40% del país. Un apagón total, está sido por una avería, ¿eh? O sea, lo que pasa es que también te da una idea del tensionamiento al que está ahí en Argentina ahora mismo es verano. Tienen temperaturas muy cálidas, eso es lo que está afectando a la cosecha y bueno, pues estamos hablando siempre de problemas de mal mantenimiento y demás. Y en un momento dado por la red se va a hacer puñetas y bueno, arreglarán. Pero bueno, esto diría que es anecdótico, pero no lo es porque refleja este tema de precariedad. En este momento en el mundo, países que estén sufriendo, países así de los más grandes, que estén sufriendo cortes de luz ya programados, lo que se llama load shedding en el caso de Sudáfrica o los apagones rotatorios en general, ¿no? Que son apagadas programadas para intentar preservar la red, para no generar situaciones de sobrecarga que pueden destruir elementos, los pueden destruir físicamente, pues dentro de los países más así grandes que podemos decir que tienen apagones de este estilo. Está evidentemente Sudáfrica, que ahora mismo tiene una situación crítica, se le puede ir a la red a hacer puñetas. Pakistán, que como he dicho antes, pues tiene pues, apagones de 10 o 12 horas diarias. Hay varios países del sudeste asiático que están en situaciones semejantes, todos por el mismo problema, falta de dificultades para acceder al mercado del carbón y del gas. Bueno, Sri Lanka, como ya colapsó y a nadie le importa, pues evidentemente. Y digamos, dentro de países que son más importantes dentro de la esfera geopolítica, que están sufriendo apagones programados en distintas regiones de ellos, están la India y China. Por lo mismo problema siempre, por la dificultad de acceder a carbón, porque no hay suficiente carbón en el mercado internacional. Y de hecho Australia, que es uno de los grandes exportadores de carbón, ahora mismo el estado de Nueva Gales del Sur, que es uno de los más poblados del país, pues ha empezado a limitar las exportaciones de carbón justamente para evitar que su propia red eléctrica, porque Australia utiliza mucho carbón para producir electricidad, se vea afectada porque han sufrido algún apagón puntual en algún momento. Estamos hablando de Sudáfrica, de Australia. Pues en Australia eso, han decidido empezar a limitar el estado de Nueva Gales del Sur las exportaciones de carbón para evitar tener apagones en este país, ¿no? Pero en cualquier caso, los dos más grandes que están teniendo apagones rotatorios de una forma bastante regular sería la India, que los apagones están durando en muchas partes del país unas 8 horas, y en China esto va cambiando un poco porque han hecho algunas mejoras, pero hemos vivido el año pasado momentos en los que eran bastante habituales en muchas zonas del país apagones de 6 y 8 horas programados para evitar problemas. Tenéis que pensar que porque al final este invierno ha hecho unas temperaturas anormalmente elevadas en Europa, pero había muchos países que tenían planes de contingencia preparados para establecer apagones rotatorios. Esto de los apagones rotatorios es una medida
de racionamiento de la electricidad. Es decir, tú no puedes producir suficiente electricidad para tu país y entonces lo que vas decidiendo es que vas apagando zonas de manera gradual, primero esta, luego la otra, tal, ¿no? Y vas alternando qué zona es la que está apagada, simplemente pues para poder suministrar la electricidad que puedes. Bueno, pues países en Europa que ya tenían planes de apagar rotatorios, incluían Suiza, incluía Austria, incluía Alemania, incluía Finlandia, incluía Francia e incluía el Reino Unido. De hecho, en Francia y el Reino Unido lo tenían bastante asimilado que algún tipo de apagón tuvieran. Al final, ¿qué ha pasado? Bueno, pues como hay un descenso de actividad industrial, se está consumiendo menos gas, como las temperaturas han sido más elevadas, pues la situación no ha llegado a producirse. Pero los problemas estructurales siguen estando allí. Es que esto no se ha resuelto, ni mucho menos. Y además sigue bajando la disponibilidad de gas y sigue pasando pues los problemas a los que estamos. Estos problemas van a ir a peor. Entonces, estos problemas hay que intentar abordarlos de una manera integral justamente para evitar que se puedan producir. Entonces, bueno, ahora dicen, sí, vale, hemos sorteado este invierno, pero vamos a ver qué pasa con el próximo invierno. Yo digo, bueno, ¿y qué pasa con el próximo verano? Teniendo en cuenta que en verano últimamente se dispara mucho el consumo de aires acondicionados, también en Europa, que están con mucha menos agua y con temperaturas anormalmente elevadas. Yo hay un detalle que yo digo cuando a mí me dice que, oye, qué bien este invierno, que las temperaturas no han sido tan frías, a estos días hace más frío, pero por ejemplo durante todo diciembre y buena parte de enero hemos tenido temperaturas anormalmente altas y la gente dice que bien, y digo, hombre, yo bien, no me parece que esto sea buen tiempo, ¿no? Digo, estos no deben de aprobar el conocimiento de medio de cuarto de primaria, porque, coño, si no nieva en las montañas en invierno, no habrá agua en los ríos en verano, es que esto es de sentido común. Pero es que además pensad que en Europa Central, han experimentado anomalías de hasta 15 grados positivos respecto a la media. Ahora imaginaos si el próximo verano tuviéramos temperaturas 15 grados por encima de la media, por ejemplo, en España. Es que nos morimos directamente, nos morimos. Entonces, estas cosas no son nada buenas y además se ve que están afectando a los cultivos y demás. Entonces, tengo una pregunta, tengo una mano levantada, Antonio, para que demos puede haber apagones una este mismo verano, por así decirlo. Y este es un problema que va a ser recurrente a partir de ahora. Rodrigo y Paula, me parece que habéis levantado la mano. Sí, aun a riesgo de que mis compañeros me critiquen, ¿cómo nos situamos? Porque yo estoy detectando que se genera una división que en otros temas se ha generado históricamente entre asumiendo que el modelo de renovables que se está implantando no es respuesta, que no hay posibilidad de transición energética en ese sentido. ¿Cómo nos situamos ante esas acciones menos malas, que son menos malas que lo que hay? Estoy hablando de eólicos, de hidrógeno, de solares, que sabemos que como modelo general no es alternativa, que no hay que engañar a la población, pero que en el corto plazo me dicen, vale, menos malo es eso que lo que hay ahora. ¿Cómo nos situamos ante ese? Porque yo estoy viendo un debate y una cierta división entre los que estamos preocupados por este tema. Sí, esto es muy típico y además esto ya hace años cuando lo planteaban y fue origen de un conflicto que yo tuve con un colectivo que defendía este modelo energético, que me decían, bueno, pero por lo menos esto va en la buena dirección. Y yo digo, ¿estamos seguros de que va en la buena dirección? Nosotros hace años el proyecto Medeas, y de hecho ahora ha salido también algún artículo que muestra lo mismo, ¿no? Un artículo recientemente aparecido en Nature del grupo de Yorgos Karis ahí en la Universidad de Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona, perdón, que muestran que, claro, que tú cuando haces una implementación masiva de sistemas renovables, por ejemplo, como se utilizan combustibles fósiles para crearlos, pues estás aumentando las emisiones de CO2. Entonces, si tú esa energía después no la aprovechas, estás agravando la situación. Entonces, justamente el problema que estamos viendo es que no somos capaces de aprovechar esa energía, porque lo que está sucediendo es que el consumo de electricidad está decayendo. Entonces, es que eso ni siquiera está claro que vaya a la buena dirección. Para mí, cosas que podrían ir en la buena dirección, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos además este problema presente y actual, y cualquiera que trabaje en cualquier industria de transformación lo estará viendo, de cara al aluminio, el hierro, cosas que en principio no son escasas, pero son más caras por los altos costes energéticos. Incluso empieza a haber problemas de abastecimiento. A veces tienes rupturas de cadena de suministro, fuerzas mayores, que tienes que dejar de producir, etcétera, etcétera. Pues a lo mejor ahora lo que tendríamos que estar haciendo fundamentalmente era invertir en ferrocarril, por ejemplo, ferrocarril electrificado, como una cosa que sería mucho más útil que todos estos sistemas que estamos planteando. O también pues plantear estos sistemas de aprovechamiento energético no renovable que nos dan las cosas que realmente necesitamos. Entonces, simplemente pensarse que por instalar estos sistemas vamos a la buena dirección es un error garrafal. Porque de entrada no están satisfaciendo las necesidades que tenemos y estamos consumiendo recursos valiosos que necesitaríamos quizá para hacer cosas que sí que necesitamos y encima desde el punto de vista de las emisiones, coño, si estás produciendo más emisiones para poner todo esto y luego esa energía no la puedes aprovechar, es que estás haciendo el canelo, o sea, es que vas a peor. O sea, que no se puede decir, por el simple hecho de que sean sistemas de captación de energía renovable, no son automáticamente buenos. Y ese es el punto clave. Para que lo fueran, tendrían que estar sustituyendo el consumo de combustibles fósiles. Y ahí podríamos hablar. Esto no está sucediendo. Y eso se ve con los datos en la mano.
Entonces, bueno, pues aquí es un poco donde hay que incidir. Ya sé que esto es una discusión compleja, la gente lo entiende, sobre todo porque hay mucha repetición machacona. Son energías verdes, ¿no? Y dices, bueno, verdes del todo no son, porque así sus emisiones y sus impactos ambientales, pues que es lo que te digo, si no aprovechas la energía, si no es capaz de sustituir la energía fósil, no has ganado nada, ha sido peor en realidad. Miguel, ¿querías pedir la palabra sobre este tema del diálogo? Queda demasiado poco tiempo. La verdad es que fundamentalmente yo es que sí que considero lo que se ha dicho en varias aportaciones de que la política es al mismo tiempo que ser un problema actual, es la solución de futuro. Yo así lo creo, independientemente de que las experiencias comunitarias puedan ser testimonio de respuestas a ciertos niveles. Pero eso creo que necesita un diálogo de calidad, ¿no? Entonces yo, el lugar donde más veo los diálogos y observo casi siempre de observador, no de actor, los diálogos sobre temas energético-ecológicos, pues es en redes sociales. Y ahí, pues bueno, llamarle diálogo le queda muy grande. Yo creo que más que nada son como competiciones, a ver quién puede ganar ese hilo de tweets, tal. Entonces me parece fundamental favorecer esto, poder tener una conversación calmada donde, oye, pues te diga, oye, pues no has tenido razón, bueno, en esto sí, pero bueno, esto me lo tengo que pensar. Y bueno, yo creo que esto, claro, cuando se mezcla esto con la urgencia, ¿no? Y esta sensación de urgencia que yo a veces creo que, sinceramente, mi pensamiento es que Antonio a veces lo transmite como una forma de pedagogía, no estoy seguro si hay algo de eso o es simplemente como lo ve. Bueno, creo que tiene cosas buenas, pero que hay que abordar el diálogo con la calma que necesita comprender y escucharse, ¿no? Y bueno, pues sobre ese tema nosotros tenemos, no sé si nos dará tiempo de comentar un encuentro que tenemos en el verano, que este encuentro de hoy también era como preparatorio y nos queda un minuto. Yo agradecer a Bueno, todos. cuando yo me vaya podéis seguir hablando, ¿eh? No hay problema. Déjame que te diga una cosa que yo creo que es importante, precisamente una de las cosas que yo estoy intentando ahora con varios grupos con los que yo no estoy de acuerdo en el planteamiento del modelo renovable, vamos a sacar un artículo pidiendo el diálogo, porque yo creo que el diálogo es muy, muy, muy importante. En cuanto a la urgencia, te aseguro que todo es muy urgente, ¿eh? Tanto desde el punto de vista energético como desde el punto de vista ambiental, ¿eh? La situación es muy crítica. Entonces, urgencia desde luego la hay, sí. Y me sabe muy mal, me voy a tener que ir porque ya... Bueno, yo aprovecho y así, Antonio, te cuelo Gracias, el Antonio. mensaje para que lo veas y a lo mejor hasta podamos contar contigo este verano y aprovecho a presentar a todo el resto. Gracias por tu tiempo, Antonio. De verdad, muchas gracias. Bueno, yo lo siento que ha sido tan poco, pero es que realmente tengo una agenda que explota. Nos sirve de excusa para engancharte en otro momento. Venga, cuidaos mucho y que os vaya muy bien. Venga, hasta luego. Adiós. Gracias. Bueno, pues aprovecho para presentaros el curso que vamos a tener este verano. Este año lo vamos a hacer dentro del marco de los Encuentros para la Solidaridad, del 7 al 9 de julio en la Sierra Norte de Madrid, en un pueblo maravilloso que se llama Torremocha de Jarama. Nuestro curso se llama Ecología Integral, el desafío de la fragilidad. Iremos dando información de en qué va a consistir. Es un curso con el que vamos a tratar de abordar pues, la fragilidad del mundo en el que vivimos, tanto para la cuestión del planeta como para la cuestión de las personas, que también somos parte fundamental de esta ecología integral, como nos relacionamos en este sistema en el que estamos viviendo que aplasta y que mata. Y nada, vamos a contar con gente muy interesante, gente como Margarita Mediavilla, Pedro Molina, me parece que se llama, Alberto Vizcaíno, tenemos también a las compañeras de Extension Rebellion. Bueno, vamos a hacer un curso que no os podéis perder. Ya iremos desgranando poquito a poco, no quiero contaros mucho más, pero sí que os dejo con el caramelo en la boca porque va a ser un curso que vamos a poder, además, aprender cosas haciendo. Vamos a estar trabajando con las manos también y viendo las experiencias también que hay de cuidado de las personas y de la creación en la propia zona en la que nos vamos a encontrar, en la zona de Torremocha de Jarama. Así que nada, con muchas ganas de haceros llegar más información conforme vayamos avanzando con esta programación del curso. Agradeceros también el esfuerzo de diálogo, el esfuerzo de manteneros hasta las 8 que ha entrado Antonio. Así que muchas gracias y esa invitación a no dejar de dialogar. Me parece que es una herramienta fundamental, que es de las grandes aportaciones que podemos hacer a la sociedad hoy en día, dialogar
sin miedo a valorar la diferencia del que tenemos delante, pero dialogar a diestra y a siniestra. Así que yo no sé si hay alguna cosa más que queráis decir antes de que cerremos, alguna cosa que a alguien le apetezca comentar antes de que hagamos este cierre. Tenemos un ratito que sí que podemos aprovechar, así que os dejo ese espacio por si queréis hacer algo más. Aquí veo en el chat que comentan que las experiencias comunitarias también son política, es verdad, que lo comentan por Vale, aquí. yo recojo el guante si se puede con O. Fernández, que no conozco su nombre, y Óscar. Tal. Hola. Pues Hola, yo Miguel. no sé si iba por mí, pero me pareció en el hilo que tenía que ver con lo que yo he dicho y estoy de acuerdo con lo que dices, que es política. Yo creo que incluso las experiencias comunitarias sin estar interconectadas también son política, pero me parece fundamental no dejar atrás las instituciones. Yo creo que las instituciones son algo fundamental en el mundo de hoy. Creo que con todos sus defectos son desde luego mejores que existan a que no existan, porque lo otro sería, no sé cómo sería, y entonces creo que hay que llevar el diálogo también a las instituciones y desde ellas la acción. Entonces, bueno, un poco todo eso. Es mi opinión. Óscar, si quieres decir algo por alusiones y si no, yo creo Sí, que... coincido con la aportación del compañero, sí, claro que sí. Mejor, igual dentro de unos años vemos con nostalgia las noticias de corrupción y de nepotismo, etcétera, respecto de lo que hay. Así que, pero hay que transformarlo, hay que mejorarlo y, por supuesto, no hay que olvidar el carácter transformador que pueden tener las experiencias comunitarias, el carácter de espejo y amplificación que puede tener en grupos más amplios y que siempre los movimientos sociales han sido vanguardia y no podemos olvidarnos de eso. Ok. Me la apunto para el curso de verano también. Un diálogo que nos vamos a llevar también ahí para cuando estemos en este verano, en el curso de Ecología Integral. Bueno, pues si no tenéis ninguna cosa más y con esas invitaciones, Elena dice que desde Torremocha nos esperamos y nos vemos en julio, pues efectivamente os mandaremos información del curso al correo, os mandaremos también los enlaces que han ido apareciendo en el chat para que no se pierdan la información y podáis seguir profundizando. Y también estamos abiertos a que si queréis dialogar y proponer algún otro evento o alguna otra historia para que profundicemos, estamos encantados de poder organizarlo. Así que el canal está abierto.